Bien, del tema que estamos tocando acerca de las últimas horas de Jesús, en esta ocasión vamos a contemplar como título una cruz en el Calvario. Y para ello vamos a tener la lectura continuada de los mensajes anteriores que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 22 al 32, aunque comenzaremos leyendo el versículo 21. Marcos, capítulo 15, del 21 al 32. Posteriormente será la primera parte, ya que, si Dios quiere, próximamente pues hablaremos acerca de lo que sucedió en la cruz. Dice así el texto: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hasta llegar a la cruz, Jesús ha tenido que pasar por varias etapas. Primero, lo acontecido en Getsemaní, con ese tiempo, ¿verdad?, de agonía en soledad, y posteriormente teniendo que vivir la consumación de la traición de Judas en el mismo lugar. De allí pasó Jesús por 2 juicios, uno religioso y otro civil, y cada uno de ellos formado por 3 audiencias. Pero no teniendo bastante con esto, una vez sentenciado a muerte, sufriendo el dolor físico y la humillación y el desprecio, tanto en el pretorio como en el camino hacia el Calvario, ¿verdad?, conocido como la Vía Dolorosa, ese desprecio, esa burla, sigue y continúa. Ahora Jesús ya se encuentra en el Gólgota, ya ha llegado al Calvario, como se conocía, porque su traducción es Monte de la Calavera, porque tenía forma de cráneo. Y la cruz debemos de saber que estaba reservada para los criminales y quienes inducían y se rebelaban sobre el poder romano. Y por los acontecimientos anteriores que se habían dado en los juicios, tanto en el Sanedrín como ante Pilato, ¿verdad?, observamos cómo a Jesús se le había catalogado dentro de este abanico de malhechores, merecedores de la crucifixión, de forma que va a ser crucificado en una cruz. Este tipo de práctica, proveniente de los persas, la habían tomado los romanos y empezaron a utilizarla. Y la crucifixión era un tipo de muerte muy cruel, muy humillante, donde el condenado podía morir en cuestión de horas o tal vez en cuestión de algunos días. En cualquier caso, resultaba ser una imagen espantosa que servía de escarmiento y también de advertencia a todo el que lo veía. La forma de ejecución era que al reo lo clavaban en el poste transversal, horizontal, llamado patíbulo, y este a su vez se colocaba en el vertical llamado estipes. Existían varias formas de cruz, a saber. Si el madero horizontal se apoyaba sobre el vertical, entonces recibía el nombre de cruz commisa o decapitata. En cambio, si el poste horizontal
se ponía más abajo del vertical, entonces recibía el nombre de crux immissa o capitata. En la crucifixión solían emplearse 4 clavos, forma de pirámide y con una dimensión de 10 a 12 centímetros. Estos clavos se les ponía en cada uno de los brazos a la altura de las muñecas y en los pies. Por último, en el madero vertical se le ponía también un trozo de madero para apoyar los pies. Y por último, en el madero vertical también se le ponía una tablilla arriba, escrita con lo que el reo había hecho y que había merecido para tal muerte. Normalmente al reo le apoyaban los pies en un pequeño madero, sedile se llamaba este trocito, de manera que su función era que la agonía durara más al ayudar a los brazos a no tener que soportar el peso del cuerpo y así evitar la asfixia. Pero en contrapartida, al apoyarse los pies en ese trozo de madero, los clavos de las muñecas lo que hacían también era desgarrar los brazos. La imagen, pues, de la cruz es identificativa inmediatamente con el cristianismo, pero se trata de un símbolo que se extendió más tarde de la muerte de Jesús. Y conocer lo que significa y representa es importante y a no olvidar. El apóstol Pablo, cuando se acerca a los hermanos de Corinto, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, les dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No podían entender que la cruz, lugar de derrota y de humillación, realmente fuera lugar de victoria. Y Pablo, con anterioridad, ya en el versículo 17, les comunica que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga, ¿qué? Vana la cruz de Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la predicación dicha por el mero hecho de la sabiduría humana es vana, es vana. Esa forma se caracteriza además por 3 cosas. Una, que es un discurso sin ningún sentido, no tiene pies ni cabeza. 2, que muestra la habilidad de los argumentos y ahí se queda todo. Y 3, evidentemente está abocada al fracaso. ¿Por qué? Por no basarse en la palabra de Dios. De manera que esto es totalmente contraproducente al restar la verdadera importancia de lo que es la cruz de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo, estando en medio de los corintios tan sofisticados en sabiduría, les tiene que decir, capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber cosa entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo lo tenía muy claro. Los creyentes lo debemos de tener muy claro. Su mensaje central era la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo había ocupado en su vida el lugar que le correspondía. Para el apóstol, la cruz de Cristo lo había transformado de tal manera que le había cambiado la perspectiva de su vida, le había cambiado la perspectiva de sus valores, le había cambiado la perspectiva de esas prioridades, porque tenía delante suyo esa cruz de Cristo a la cual predicaba. Así que necesitamos conocer lo que sucedió en esa cruz donde fue crucificado Jesús. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos vivir la vida cristiana. Así también, para no perder de vista que la cruz es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio. El tener conocimiento de lo que significa y representa la cruz es básico para la vida espiritual. Por tanto, debemos dirigir nuestra mirada a esa cruz,
no como miramos otras cosas, sino realmente debemos de hacerlo con un espíritu de adoración y de gratitud. Nada de pena, sino con un espíritu de gratitud y adoración. Cuando nos acercamos, pues, a los acontecimientos finales, ha quedado atrás esa vía dolorosa por donde Jesús tuvo que seguir aguantando las burlas y el menosprecio y sufrir el dolor de aquellos latigazos crueles que le habían hecho los soldados en el pretorio, con esa espalda hecha jirones, con el deterioro de sus fuerzas y la corona de espinas clavadas en sus sienes. Ahora eso ha quedado atrás y Jesús se encuentra en el Calvario. Inicialmente, cuando leemos el acontecimiento en los 4 evangelios, porque es importante tener una visión de los 4 evangelios, simplemente mencionan que le crucificaron. No se paran en dar detalles en lo que fue la preparación. Sin embargo, es interesante, como he dicho, leer estos 4 evangelios porque ellos mismos nos amplían la percepción del hecho. En el texto de Marcos observamos varios aspectos correlativos. En primer aspecto es el lugar y cómo llega Jesús al Calvario. Versículos 22 y 23. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El lugar donde iban a crucificar a Jesús era conocido con el nombre de Gólgota, que significa calavera, ya que ese monte tenía una forma, como hemos dicho inicialmente, ¿verdad?, de cráneo, y asimismo también era conocido como el lugar del Calvario, que era en su forma en latín, que también significaba lo mismo. Por otro lado, ese lugar se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén, tal como lo describe Juan en su Evangelio en el capítulo 19, versículo 20. Pero también lo describe el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 12. ¿Por qué? Porque las crucifixiones se hacían fuera de las ciudades, no se podían hacer dentro de ellas. Ahora bien, cuando leemos los textos bíblicos, nos inclinamos a pensar que Jesús, junto con los otros 2 malhechores, fueron crucificados arriba en el monte. Esto es lo primero que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero probablemente no fuera así. No fuera en ese lugar, en la cima del monte, sino en la falda de la montaña. ¿Por qué? Porque así era posible la visión de aquellos que pasaban por el camino, de verlos, y que les sirviera de advertencia. La muerte de cruz era algo horrible, tanto es así que ninguno de los 4 evangelios se detiene a describirlo. Y posiblemente porque en aquel tiempo se conocía ese hecho, esa forma de morir, y estaban familiarizados con esos horrores que producía la muerte de cruz. Pero es que también, por otro lado, tal vez, porque la atención querían que se pusiera en el hecho de lo que representaba pasar esa agonía en relación a cargar con el pecado de la humanidad. Porque recordemos lo que padeció Jesús en Getsemaní, llegando a pedir al Padre que pasara de él esa copa de ira. Así que Jesús llega debilitado al Gólgota y sobre todo con esos dolores terribles, indecibles, de modo que para aminorar el sufrimiento le dan de beber, dicen, una pócima que le calmaría y le adormecerían los sentidos. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús no lo quiere. Jesús no la toma. Y a diferencia de los 3 evangelios, Mateo indica también que le ofrecieron vino mezclado con hiel, lo cual era una bebida amarga. Pero que, al igual que la mirra que nos narra Marcos, era una resina amarga que se ponía en el vino. Y la finalidad era calmar a la persona como una especie de anestesia. Y este ofrecimiento de bebida no pretendía ser, y no lo pensemos, que era un acto de misericordia, un acto de misericordia de aquellos soldados. No.
No, ni mucho menos. No les importaba a ellos que el reo sufriera lo indecible. La finalidad que tenía esa pócima era facilitarles a ellos la tarea de clavar a los reos sin que el reo forcejeara. Y esa forma de muerte evidentemente es inhumana, donde no hay palabras ni tan siquiera para poder acercarnos a su descripción de lo que tuvo que ser. De ahí que esa mezcla de vino y de mirra que nos narra Marcos era para aminorar ese dolor y esas convulsiones. Sin embargo, a diferencia del resto de reos, Jesús lo rechazó. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús rechazó para aminorar? Si era algo bueno, para aminorar ese sufrimiento o ese dolor. ¿Por qué? Y la respuesta es porque quería tener la mente clara, despejada. ¿Para qué? Para sobrellevar el pecado de la humanidad en plena conciencia. En plena conciencia. Y es así cuando llegamos ya al versículo 24, que Marcos dice que cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Tremendo. Mientras Jesús se encuentra clavado en la cruz, sufriendo lo que tuvo que sufrir, dolores indecibles, ¿qué hacen los soldados? Se disputan la túnica de Jesús, porque los vestidos lo habían repartido en 4 partes. Se disputan la túnica de Jesús porque era una túnica, digamos, de una sola pieza. Y Juan describe que hicieron 4 partes, como hemos dicho, de sus vestidos, que se quedaron cada uno, y aparte la túnica se la jugaron. A ver quién tiene más suerte y se la lleva. Y es que cuando se crucificaba a alguien hay que saber que los soldados tenían el derecho a quedarse una prenda del reo, pero en este caso la túnica se decidía echando suertes, y es en esta descripción que los evangelios recogen las palabras del Salmo 22, capítulo 18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Con esta actitud por parte de los soldados se estaba dando cumplimiento a la profecía, un salmo, el Salmo 22, Salmo de David, salmo mesiánico, correspondiente en la descripción al sacrificio de Jesús en la cruz, escrito ese salmo, fijaros bien, 1000 años antes de que sucediera. Y esto es una demostración más que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo cual no hay excusas. Es que yo me porto bien, es que yo no hago mal a nadie, es que soy un buen ciudadano, soy una buena persona, yo vivo en un hogar cristiano. No hay excusas. La Biblia nos confronta directamente con nuestra realidad, de manera que no hay excusas, no hay excusas. En esos momentos de padecimiento en que se estaba produciendo dicho cumplimiento del Salmo, no solo a Jesús se le despojaba de toda su ropa, dejándolo desnudo, sino que además sufría la vergüenza de la cruz. Qué insensibles aquellos soldados y de todos aquellos que estaban allí contemplando y burlándose. Burlas como las que podemos oír en nuestros días cuando declaramos que creemos en Dios. Y desgraciadamente esta actitud es como la de los soldados, ¿verdad? Que no muestran ningún interés por quien está sufriendo la cruz, sino que su preocupación es obtener
obtener el botín. En el caso de los soldados, la túnica, propio interés del que pudieran tener. Y en este sentido el corazón duro e insensible de la gente, de la sociedad, como la de los soldados en su tiempo, es la misma dureza e insensibilidad de hoy día. El sacrificio de Cristo en la cruz no es ningún cuento, no es ninguna historieta, es una realidad. Jesús tomó voluntariamente esa cruz para que pudiéramos obtener la reconciliación con el Padre y el perdón de los pecados. Y nos sigue diciendo Marcos que le crucificaron, tuvo lugar a la 3:00 hora, versículo 25. Era la hora 3:00 cuando le crucificaron. Esta hora 3:00 viene a ser las 9 de la mañana en horario nuestro. De manera que se puede ver la rapidez de cómo se desarrolló todo. Fue juzgado, sentenciado, crucificado en pocas horas. Y todo debido al ansia de matarlo por aquellos fariseos, escribas, doctores de la ley, Sanedrín, el concilio, con el ansia de matar a Jesús porque le era estorbo para sus propios intereses. Para ello, pues les dio lo mismo hacer y comportarse con irregularidades, les importó saltarse leyes, porque faltaba muy poco para el día de reposo. Y en el día de reposo no podían hacer nada, no podían trabajar. Al final lo consiguieron. Todo menos una cosa. Nos dice el versículo 26. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Y cuando crucificaban a alguien, la tablilla era llevada delante de la víctima o bien colgada de su cuello mientras caminaba hacia la ejecución. De forma que cuando Jesús llegó al Gólgota, al monte de la calavera, al Calvario, y fue crucificado, esa tablilla fue colgada encima de la cruz. Y si juntamos el título que nos narran cada uno de los 4 evangelios, nos daremos cuenta que entre ellos se complementan. Y aunque el título descrito por Juan es el más completo, porque recoge lo de los otros 3 evangelios, ¿verdad? Y ahora lo veremos. En la tablilla figuraba el nombre y la dirección. Así que de entrada ponía Jesús de Nazaret. Seguidamente en esa tablilla ponía la acusación por la cual era crucificado, el Rey de los Judíos. Y por último también se ponía su identificación. Este es. Así pues, la inscripción en la cruz de Cristo que le pusieron decía: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y hay que recordar que Jesús inicialmente fue acusado de blasfemia, cuando tiene esas audiencias con el concilio, con el Sanedrín. Fue acusado de blasfemia, pero después, cuando ya llega al juicio civil delante de Pilato, entonces ya son otras cosas, ya no es eso. Es que quiere pervertir a la nación, es que quiere formar una revuelta, es que está diciendo que al César no hay que pagarle tributo, y es que encima dice que él es un rey. Estos eran los argumentos de ellos. ¿Qué sucede? Pues que Pilato, con la finalidad burlona de molestar al Sanedrín, quienes de ninguna de las maneras querían que se escribiera ese título, el Rey de los Judíos, ¿cómo responde Pilato? Lo que he escrito, he escrito. Así que mandó Pilato que escribieran en esa inscripción en 3 idiomas esa frase: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos, que lo hiciera en 3 idiomas, hebreo, griego y latín.
Y esto también lo relata precisamente Juan en el capítulo 19, versículo 20. Y esto era con la finalidad de, como hemos dicho con anterioridad, de que todos los que pasaban por el camino supieran las circunstancias del reo que había sido crucificado. Y aquí, en todo este relato, vemos una vez más la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que queda reflejada en el hecho de que su Hijo verdaderamente era y es Rey, y que tomó la forma de siervo dando su vida voluntariamente. Por otro lado, no podemos pasar por alto la importancia de la cruz, porque en ella Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a la humanidad. Esto ya lo veremos en el próximo mensaje. Dice el apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El argumento del apóstol Pablo es que Dios él no necesitaba la reconciliación, pero nos reconcilia por medio de sus condiciones, por lo cual lo realizó en Cristo. Y una vez arrepentidos de nuestros pecados, entonces es cuando obtenemos la reconciliación con Él, adquiriendo la tarea, como nos dice Pablo, de anunciarlo a los demás. El sacrificio de Jesús en la cruz, puesto en medio de dos ladrones, cargando con todo el pecado de la humanidad, incluido aquellos dos malhechores, uno a la izquierda y a otro a la derecha, que se encontraban en la misma situación, anunciaba precisamente en ese lugar, crucificado, la reconciliación. Es precisamente que entre esos dos fue puesto Jesús como un criminal más, como uno de ellos. Y nos dice versículos 27 y 28, crucificaron también con... No ha sido suficiente, porque ahora esas gentes que están mirando la cruz, mirando cómo están crucificando a Jesús, continúan con la mofa delante del crucificado. Aquí todos, incluidos los dos malhechores, tenían un denominador común, según nos dice Marcos: las injurias. Las injurias. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo levantas, venga, sálvate a ti mismo. ¿A qué estás esperando? Con burlas tentaban a Jesús. El odio no tenía límites en ellos. Y esa actitud les cegaba de tal manera que no se habían parado a recordar precisamente las palabras del Salmo 22. Y aquí encontramos la ironía de las injurias que le acometían. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, juntamente con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esos sacerdotes, esos escribas, esos doctores de la ley, sin darse cuenta lo que estaban participando de una gran verdad. ¿Y cuál era? Que Jesús, al ser el Salvador, precisamente no podía salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque de su sacrificio dependía la salvación tuya y mía. Si Jesús no se hubiera sacrificado, no hubiera habido salvación alguna. Y por consiguiente nadie podría pagar su deuda con la justicia de Dios. No lo olvidemos.
pero su amor era de tal magnitud que voluntariamente dio su vida. Y en esa voluntariedad no podía morir de otro modo. No podía morir de otro modo. El apóstol Pablo, escribiendo ahora en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, les dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo cargó en la cruz con nuestra maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la salvación. Y en medio de ese acto voluntario, los dirigentes religiosos le desafiaban a descender de la cruz. Y junto con los dos malhechores, continúan provocando con injurias a Jesús. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Desgraciadamente, al igual que esos injuriadores, la condición humana no ha cambiado. Se sigue despreciando todo lo concerniente a la persona de Jesús. La actitud humana, rechazándolo, actúa como aquellos que siguen burlándose al pie de la cruz. No se quiere saber ni conocer la magnitud de la obra de Cristo. No se quiere saber el por qué ni el para qué. Y eso es un hecho constatable, desgraciadamente cada día. Cristo, ante las burlas de todos, bien podía haber descendido, ¿o no? Podía haber descendido de la cruz. Y tal vez nos podemos preguntar entonces cómo es que no lo hizo. Señor, ¿por qué no lo hiciste? Y así hubieras acabado con todos. La respuesta nos la da las palabras que pronuncia Jesús en la cruz. Palabras que nos llevan a ver que era su amor lo que le sujetaba en esa cruz, y era su obediencia al Padre y no la debilidad que le impedía bajar de ella. Si queremos ver la grandeza de su amor incondicional, ¿qué debemos de hacer? Mirar la cruz, como Cristo murió en nuestro lugar. Nuevamente el apóstol Pablo, ahora escribiendo a los Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y realmente yo no logro entender ese amor en toda su dimensión, en toda su extensión. No logro entenderlo. Pero sí digo algo. Qué bueno es tener en el corazón al Señor con sus cicatrices. Qué bueno es tener en el corazón al Señor con todas sus cicatrices. Y mientras tanto, seguimos sin entender la extensión, la inmensidad, la profundidad de su amor hacia cada uno de nosotros. En el versículo 32, Marcos sigue diciendo que ante quienes continuaban injuriándoles, si Jesús les respondía bajando de la cruz, entonces creerían. En otras palabras, tenían que ver para creer. ¿Y qué nos recuerda esto? Sino la actitud de Tomás una vez que Jesús ha resucitado. En cambio, el orden de Dios no es ese. El orden de Dios es creed y luego ver. Pablo lo dice claramente a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y Marcos
finaliza la primera parte de la crucifixión, que es la que estamos hablando de ella hoy, con las injurias de quienes estaban allí burlándose sin medida. Una gran fiesta. ¡Qué bueno! Ya nos hemos sacado a Jesús. Lucas es el único que se extiende en este relato e introduce una segunda parte importante. Y es que junto a Jesús se encontraban dos malvados, tal como también dice y lo relaciona Marcos. Se encontraban dos malvados participantes con el grupo de burlones. Pero algo ocurre, y es que uno de ellos sigue injuriando, sigue participando de aquellos que se estaban burlando de Jesús. Y con esa actitud lo que está haciendo es representar a todos aquellos que hoy día también hoy día no tienen en cuenta a Dios y con su indiferencia lo insultan al rechazar una y otra vez esa obra de amor. Pero hay otro malhechor a su lado, que recriminando a su compañero por su falta de respeto, por su falta de sensibilidad, reconoce que él sí que merecía estar allí por sus actos cometidos. Pero al mismo tiempo está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, reconociendo que Jesús estaba en esa cruz vergonzosa también por sus propios pecados del malhechor. Y ese ladrón era consciente de que iban a ser sus últimos momentos, pero pide algo al Hijo de Dios y le dice que lo salvase. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús se hace esperar. Actúa como cuando le comunican que su amigo Lázaro ha fallecido. ¿Espera ahí unos días para ir allí? No. Jesús inmediatamente le dice: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Como conclusión, a través del mensaje de esa cruz en el Calvario, podemos ver lo cruel que era la cruz en la cual pusieron a Jesús. Una cruz situada en el Gólgota, a la vista de todos y en el lugar donde sufriría la muerte más cruel e irracional. Sus padecimientos seguían con él, un sufrimiento que había comenzado en Getsemaní y que había continuado en el Pretorio y que continuaba en esa cruz. Jesús sufrió no solamente el dolor físico, sino también la humillación y el desprecio, teniendo que escuchar las burlas insolentes de los principales sacerdotes y de todos aquellos que estaban juntamente con ellos. Sin embargo, aún estando en la cruz, Jesús tuvo fuerzas de ser ejemplo para aquel malhechor arrepentido. Su amor incondicional, cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad, hizo posible que hubiera redención y reconciliación. Y es momento de reaccionar. Ahora es momento de reaccionar y dejar esa vida miserable que solo lleva un destino sin Dios. Porque ese es el camino que lleva a la separación definitiva de Dios. Y la pregunta es: ¿quieres tú esto? ¿Quieres tú esto? Y sigo preguntando: ¿qué camino quieres andar? ¿Quieres seguir en el camino que estás? ¿O quieres cambiar realmente el rumbo de tu vida y empezar el camino que lleva a Dios? Nadie va a responder ni por mí, ni nadie va a responder por ti. Es una decisión estrictamente tuya. Pero hay que pensar una cosa:
que tu vida y tu destino depende de cuál sea tu decisión. Jesús, pudiendo haber evitado la cruz, voluntariamente la tomó para que hoy puedas reconciliarte con Dios. Pero para ello hay que arrepentirse, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y abrirle nuestro corazón. Así que no hagamos vana la cruz, acerquémonos, mirémosla frente a frente con los ojos de la fe. Hoy, por tanto, puede ser el momento de tu salvación y en ti está el acogerte a ella, a ese ofrecimiento, o seguir perdido andando por el camino el que estás andando en la actualidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude y que reflexionemos realmente sobre nuestra situación delante de esa cruz. Que Él nos bendiga.